12, la política no le afloja al machirulaje, salieron los 10 mandamientos de Juntos por el Cambio y el 55% de los argentinos ya están vacunados. Guarda que abro. Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! Otro día más en este hermoso e inmunizado país. Deconstrucción, empoderamiento, misoginia son algunas de las palabras que en los últimos años fuimos aprendiendo. Pero de todo el glosario, la que mejor define al arco político es machirulo. Pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente. ¿Por qué resiste tanto el machismo en nuestros políticos? ¿Cuánto más hay que esperar para que se ayornen? Como siempre, lo hablamos con las que saben. Yo soy la emperatriz. Además, parece que los muchachos y muchachas de Juntos por el Cambio decidieron ponerle un fin al mal clima interno y el camino que encontraron fue el camino de la fe. No, en serio, sacaron los 10 mandamientos de Juntos por el Cambio. ¿Sabes lo que es un mandamiento? Una vaga idea. Che, ¿no te endeudarás, está? ¿Y no enviarás armas para apoyar a un golpe de estado? Parece que no, ¿eh? Pero repasamos cuáles son los que sí están. Mientras tanto, hoy Alberto Fernández anunció cómo será el nuevo plan Ahora 12, Ahora 24 y Ahora 30. El plan es un plan muy ambicioso, definitivamente, porque suma ahora también indumentaria. Ropa, calzado. Arranca Fuego Amigo, un programa que no se mira en cuotas. En cuotas son los regalos de Diego Schurman, que se fue una semana de vacaciones y me trajo un palito de la semana. Mentira, bienvenido Diego, ¿cómo te extrañé? Gracias, Cata, feliz, 101 programas, ¿no? Eso sí, hoy es 101. 101, Claro. por eso te traje un palito solo. Claro. Mañana que 102 3 te traigo empanadas, Schurman, 3 empanadas. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, te extrañamos acá y viste todo lo que pasó y está pasando. Pasa de todo, el fin de semana pasó de todo, en el día de hoy pasó de todo también, ¿eh? La política está que arde, estamos en campaña, claro. Exactamente, y cuando hablamos de en campaña, te cuentan toda la información, eso que no lees en los diarios, eso que no ves en otros canales de televisión, Eli Pejer y Analía Argento. Acá, en nuestra sección, en campaña. Analía Argento. Bueno, Juntos por el Cambio. Sí. Que vienen, más que fuego, es una fogata con muchos fueguitos alrededor. Ya lo contamos la semana pasada, la pelea Facundo Manes, Lilita Carrió, Sí. Gerardo Morales. Muchos etc. argumentos para mejorar el país. Exactamente. Sí. El sábado, Elisa Carrió dijo además que va a llevar a Facundo Manes a la justicia en defensa de su honor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se trataron de mentirosos. Y ella le dijo que quería llegar en helicóptero a Casa Rosada y Facundo Manes dijo, no, pero ¿cómo en helicóptero? Si ella me quería llevar y me quería subir a su moto... A su fórmula presidencial, A su fórmula ¿no? presidencial. Y ella le dijo, mi toma. Bueno, y él dijo, no, yo no miento. Y se armó alto revuelo. Claro, entonces parece que un juez tiene que ver quién dice la verdad. Pero entonces el sábado Alfredo Cornejo, jefe de los radicales, que está hinchado de orgullo porque los radicales picaron en punta. Qué susto. Y dicen en el radicalismo que, claro, que con la irrupción de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires Sí. pusieron muy nerviosos a los dirigentes del PRO. Sí. Y a Elisa Carrió. Alfredo Cornejo dijo, esto así no va más, no podemos esperar una semana ni 10 días para juntarnos, como se juntan lunes de por medio, y pidió de urgencia una reunión de Juntos por el Cambio. ¿Y qué pasó en Eso esa iba a ser hoy. reunión? Claro, en el medio del fin de semana, Patricia Bullrich empezó a escribir los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10? Poneme música Claro. mística, porque si me habla de 10 mandamientos. Bueno, pero después te voy a decir porque parece que no los quieren firmar. ¿Qué son los 10 mandamientos? Son 10. Primero son 10. Patricia o sea, Bullrich, coincide. paremos de nuevo. Patricia Bullrich escribió 10 mandamientos, ¿para qué? ¿Para qué? Para que Juntos por el Cambio todos los socios los firmen Sí. antes de que arranque en serio la campaña. El primero es no mentiré. No es no mentirás o busquemos una... Pará, es cerrame, no mentiré. cerrame la 8. Sí, no mentiré. Me comprometo a la verdad que tiene valor por sí misma y es fuente de toda confianza. Estoy leyendo, ¿eh? Sí, sigue adelante, Analia. Léeme los 10 Catecismo me los mandamientos. aprendí de memoria, pero estos Sí. son más Segundo largos. mandamiento. Segundo,
Transmitiré con claridad mis ideas e iniciativas, se los resumo. Explicaré correctamente por qué considero que el público, le llamo público al votante, raro. Sí. Según mi criterio, debe preferir mi lista a las de otros candidatos de la coalición. O sea, tengo que explicar correctamente. Eso de la semana pasada no entra. Número 3. Sí. Actuaré y expresaré en todo momento con respeto y lealtad respecto de mis oponentes internos y del público. Bien. Bueno, el número 4, en los debates escucharé los argumentos de mi oponente, o sea, no lo voy a interrumpir, lo voy a respetar, pide diálogo sincero, sin trampas y centrado en el respeto mutuo. Bien. Esto por ahí se lo podemos hacer. Quinto firmar. mandamiento. No utilizaré ni instigaré a la utilización de las redes sociales de manera agraviante o desleal, ni propiciaré que otros lo hagan por mí respecto de mis oponentes. O sea, no vamos a usar trolls, ni le vamos a decir a los militantes vayan a todos. Queda fuera. Esto es real, ¿eh? Sí. Están escuchando los 10 mandamientos de Juntos por el Cambio, redactados por Patricia Bullrich y en exclusiva contados por Analía Argento acá en Fuego Amigo, ¿eh? Queda fuera toda la política, ¿no? O gran parte de la política, si en las redes sociales no se puede agraviar o atacar al contrincante, ¿no? Me da la sensación que ese punto, entre tantos otros, no parece fácil de cumplir. No, ninguno. Que sigan Analía Argento hablando de la utopía de los 10 mandamientos. Dice a mis oponentes, no aclara si internos o externos. Sexto, procederé con honestidad en la fiscalización de las elecciones. O sea, no haré trampa. Pero se supone que no hay que hacer trampa. Claro. Se supone que pero no hay que mentir. aclararlo. Bueno, vamos con el 7, Analía. Y cuidaré el voto de mi oponente. 7, no estableceré acuerdos con personas de otros partidos políticos a fin de obtener ventajas sobre mi oponente interno. ¿Qué hay que aclarar? ¿Hay que aclarar eso? ¿Hay que aclarar eso? Parece que sí. Se ve que en las PASO se ve algunos que se acuerdan. confían mucho unos de los otros. Bueno. Confianza plena. Este es mejor, este Sí. tiene nombre y apellido, A ver. porque dice que honrará el compromiso con el partido si me eligen, si finalmente soy electo o electa, permaneceré en el bloque de Juntos por el Cambio hasta el final, de mi mandato y cumpliré con su plataforma. Bien, bueno. Hay antecedentes de gente que salta, ¿no? Otro lugar, está bien. Saltimbanquis en todos bien. lados, hay igual. Bueno, 9 y 10. 9, una vez definidos los resultados, los aceptaré con grandeza. O sea, el que pierde acompaña, pero esto es más viejo que la escarapela, pero bueno. Y el 10º es cumpliré antes y después de la elección con la letra y el espíritu que figura en el enunciado de este compromiso. Pero ¿saben qué? Así les hago. ¿Qué pasó? No, Analía. No. ¿Qué pasó? estás haciendo, Analía? No lo firmaron. ¿Cómo qué? no lo firmaron? No lo firmaron porque los radicales se enojaron y dijeron, ¿cómo? Yo no miento. Si no miento, ¿por qué voy a afirmar que no voy a mentir? No Claro. necesito firmar esto. Hicieron finalmente, como se peleaban tanto, un mensaje de unidad, un documento político, porque Sí. bueno, la verdad es que... Ahora, ese documento lo impulsó Burri, pero tenía el acuerdo de los titulares de los otros partidos. A ver, lo que los titulares de los otros partidos dicen es que querían firmar un código de ética, pero no así. No que empiece diciendo no mentiré. Porque ese no mentiré tiene nombre y apellido de un neurólogo que es precandidato en la provincia de Le Buenos Aires. está apuntando a Manes. Es como estigmatizar a tu Ahora, candidato. vos A decías- ver, Analía, ¿qué respondió Gerardo Morales? Bueno, que este código de ética es para el jardín de infantes. A ver. Lo escuchamos. Parece que es una medida extrema de Lilita que no comparto. No comparto tampoco el código de convivencia. Escribir un código de convivencia entre partidos políticos, eso más bien es para un jardín de infantes. No me parece. Las cosas se hablan, se dan la palabra y se cumplen. Me parece que así es el vínculo entre fuerzas políticas que forman parte de un frente. Bueno, ahí está Gerardo Morales, por ahí el más beligerante dentro de los radicales en esta interna Juntos por el Cambio, que, como decía Analía, sigue con el fuego bien, pero bien encendido. Pero en campaña también está el oficialismo, ¿no? En este caso con medidas, con planes, en el marco de la campaña electoral. Eli. Sí, efectivamente, y en campaña siempre hay cuotas. Ajá. Muchas cuotas. Como los palitos de la selva de Schurman. Mira, a vos te trajeron uno, mira, no es para hacer diferencia, No, pero mira todos, tengo sí un montón, veo, hasta veo. un kiosquito tengo acá. Tengo que hablar de economía para tener unos palitos de la selva. Bueno, efectivamente hoy se anunció la ampliación del plan Ahora 12, claramente, con contenido electoral, que ahora no es más Ahora 12, sino que es Ahora 30.
para comprar de todo un poco, sobre todo para alentar el consumo y con eso la actividad. Tenemos algunas placas para contar un poquito qué vas a poder comprar en cuotas. En hasta 12 cuotas, indumentaria y calzado. Recordemos, perfecto, justo Schurman se quería comprar zapatillas nuevas. las necesitaba. Bien. Mira, y esas rojitas te pueden quedar perfectas. Sí. Hasta ahora se podía comprar en 3 y 6 cuotas porque el gobierno había penado a los fabricantes de ropa y de calzado porque en los primeros meses del año habían aumentado demasiado los precios. Recordemos que indumentaria es el rubro que más aumentó los precios en el último año. Salado. Por sobre salado. el 80%, bastante lejos de la inflación. Este es el plan que ya había, ahora 12. Sí. También había el ahora 18, que se le van a sumar las bicicletas. Bien. Y el turismo. Para Nali Argento, que quiere empezar a pedalear. Este es para vos, el del turismo y los aviones es para vos. Dale. Ah, sí, turismo, sí, decía bicicleta, Nali Argento, yo turismo. Yo bicicleta no me falta, la tengo que inflar. Y los que se suman son los de ahora 24, para comprar bastantes cosas importantes, computadoras, notebooks y tablets, precios que están bastante saladitos y es difícil pagarlos en efectivo y al contado. También pequeños electrodomésticos, materiales. ¿Qué no está salado? Estaba pensando. Para la construcción y muebles que también están salados, como diría el diccionario Schurman. Y finalmente... Acá ya hay bullying, Una fila en la zapatilla, ya esto no. Y bueno, Schurman, te fuiste de vacaciones, ¿viste? Que están enojadas porque me fui de vacaciones. Exactamente. Bueno, y finalmente el último plan, que es el más nuevo, y atente después con los intereses de cuánto vas a pagar por las 30 cuotas. Básicamente son electrodomésticos, televisores y monitores de computadoras. Importante porque ahí la tasa de interés es del 29%, está por debajo de la inflación, pero el gobierno fijó un límite de tasa del 40%, que Bien. Es significativa. La expectativa es que esto dinamice el consumo en los próximos meses y reactive la actividad económica. Se llama el plan Ahora en Campaña, ¿no? Ahora en campaña. Absolutamente. ¿Qué decía Alberto Fernández? El plan es un plan muy ambicioso, definitivamente, porque suma ahora también indumentaria, ropa, calzado. Espero que los textiles que han aumentado sus precios fuertemente no aprovechen esta oportunidad de venta para seguir aumentando los precios y que piensen en la posibilidad de que todos los argentinos puedan lograr acceder a una mejor indumentaria sin que eso signifique mayores precios. Hablando de campaña, Eli, quería decir Sí, algo. importante lo que dice el presidente, y para tenerlo en cuenta, básicamente es un mensaje para que los empresarios no aumenten los precios antes de aplicar el plan de cuotas, ¿no? Bien. Porque siempre hay vivos que aparecen y después dan las cuotas, pero con los productos con nuevos precios. Bien. Bueno, hablando de en campaña, si hay algo que siempre pasa, y lamentablemente cada vez peor, es la violencia machista. La violencia machista contra las candidatas mujeres, la violencia machista contra las colegas, contra las actrices, contra las mujeres, contra las disidencias. Sí, hay una violencia de género no solo simbólica, pero se arranca muchas veces por lo simbólico y eso da luz verde para otro tipo de acción. Bueno, lo estamos viendo mucho, pero mucho en la política, sobre todo en estos últimos días. Realmente llama la atención, porque hay un avance, hay un crecimiento por parte de la sociedad respecto a las políticas destinadas al género, pero me parece que la clase política en general queda como muy por detrás de lo que reclama la sociedad. Queda por detrás la clase política, y no solo la clase política, y acá nos podemos interpelar los comunicadores, los líderes de opinión, porque esto se construye entre todos o se deconstruye entre todos y no está sucediendo. Por eso nos vamos a ocupar acá con invitadas especiales y con este informe. En un nuevo capítulo de machirulaje en la política argentina, hoy distintas personalidades mujeres fueron víctimas de violencia mediática en las redes sociales. ¿Por qué con los hombres no se la agarraron? ¿Por qué no se la agarraron con personajes tan importantes y se la agarran conmigo?
¿Por qué tratan así a las mujeres? Desde el colectivo feminista de periodistas y actrices argentinas repudiaron estos hechos de violencia contra las famosas. Pero una vez más nos preguntamos, ¿por qué la violencia casi siempre es machista? A pesar de los grandes avances que consiguieron las mujeres en los últimos años, la política viene bastante rezagada. Y no solo en la foto, sino también en los discursos. Esto es como que le cedas la administración de tu casa a tu mujer, y tu mujer, en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta y un día te vienen a hipotecar la casa, a llevarse la casa, a ejecutarte tu casa. Ah, muy de estos tiempos esa metáfora. Casi de los mismos tiempos que se hacían estos comentarios. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañado de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero está todo bien. Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniendo el fin al patriarcado. Alberto, parece que Alperovich de eso no se enteró. No te sale ponerte el mala, ¿sabes? No es mala, quiero saber porque no vino. Pero una vez no es muchas veces. ¿Está bien? Siempre Perfecto. me volvés para atrás. A mí me hace acordar a mi señora, vos. Pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente. Y como este maravilloso mundo de políticos machistas da para todo, Fernando Iglesias tuvo el tupé de acusar a alguien de no dejarlo hablar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se lo dijo a un hombre o a una mujer? Para eso está el proyecto esperando. Debatámoslo, Fernando. Artemio no vino. ¿Por qué no? Debatámoslo. Te hubieras traído a Artemio. A ver, Iglesias. Es más difícil discutir porque es mujer, es bonita. Me traías a Artemio, por lo menos me dejaba hablar un poco más. Vamos a poder discutir. Yo lo dejo hablar, Fernando. Che, me parece a mí o la deconstrucción no llegó a la política. Tantas cosas para pensar, para hablar, porque en el medio de todo esto estamos en una campaña y los argumentos, las propuestas en el medio de este quilombo en el que estamos en el país todavía no se escuchan. Ahora, violencia machista, internas, pobreza del debate, sí, ahí sí. Vamos a tratar este tema con nuestras invitadas que las paso a presentar. Está Paula Arraigada, que es precandidata a legisladora porteña por el Frente de Todos. Está Lu Pecker, autora de muchísimos libros, colega, una de las primeras colegas dedicadas a escribir del feminismo, que también tiene unos ciclos muy lindos en el Conex con Darío Zeta. Y está Natalia Gherardi, feminista también muy importante. Ella también, además, es directora del grupo de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Lo leí porque siempre digo mal una palabra. Bienvenidas a las tres, gracias por estar en Fuego Amigo. Vamos a tratar de pensar el tema de la violencia machista y de género en la campaña de distintos enfoques, pero antes queremos compartir con ustedes algunos materiales, ¿no, Yurman? Sí, claro, porque veíamos en el informe el machirulaje es transversal, pero vamos a tomar de ejemplo lo que pasó en estas últimas horas, sobre todo con un representante allí en el Congreso de la Nación, que es Fernando Iglesias. Vamos a escuchar lo que él dijo. Me permito decir que estos escándalos sexuales alrededor, porque la vida privada es la vida privada, pero la residencia presidencial es la residencia presidencial. Escándalos de este tipo. No sé si eran sexuales estos. Bueno, escándalos de este tipo, ¿sí? Bueno, ahí estaba, ¿no? La visita de muchas personalidades a la residencia de Olivos, que para Fernando Iglesias eran visitas sexuales. Según él, eran visitas sexuales. Porque como eran mujeres, tenían que ser sexuales las visitas. Yo por las dudas te explico lo que quiso decir. No, bueno, menos mal, porque yo no lo había entendido, ¿no? Sí. Da la sensación, por supuesto puede haber una polémica, una discusión respecto a por qué iban a visitar al presidente de la Nación a la residencia de Olivos y si era el momento porque estaban transitando el ASPO, ¿no? Este aislamiento obligatorio. Ahora, al margen de esto, este tipo de lucubraciones de parte de Fernando Iglesias tenía que ver efectivamente en poner la lupa sobre las mujeres, exclusivamente sobre las mujeres, y denigrándolas, Sí. concluyendo que iban ahí para hacer una actividad sexual. Donde queda perdido todo argumento que sí, quizás era lógico, de cuestionar doble vara sobre pedir que te quedes en tu casa y romper el ASPO por parte del poder político. Pero eso quedó totalmente a un costado, porque cuando ejerces este tipo de violencia machista,
y lamentablemente perdiste cualquier tipo de foco y seriedad. Mire lo que comentaba Fernando Iglesias con otro dirigente de Juntos por el Cambio. Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner la Argentina de pie. Waldo Wolf le responde, pero ella de rodillas, ¿no? Estas personas son personas que nos representan, que son líderes de un espacio muy importante político de la Argentina. De nuevo, acá es transversal, lo mostramos en el informe y vamos a seguir hablando con nuestras invitadas, pero estos son nuestros políticos. Sí, los que tienen que discutir temas de género en el Congreso de la Nación. Y de esta manera es la consideración que ellos tienen sobre las mujeres. Y hablando de todo un poco, tomando el caso y la violencia que se generó en las redes sociales a partir de estos dichos, de estos políticos y de otros comunicadores en contra de Florencia Peña, hubo un comunicado, Analía Argento, del colectivo de periodistas argentinas en conjunto con actrices argentinas. Exactamente, hubo un debate interno, digo, es un debate que está en la sociedad y que está entre nosotros respecto a si hay que contestar, cómo hay que contestar, porque no es el primer caso, estamos hablando de Florencia Peña porque estuvo un día durante el aislamiento social preventivo obligatorio a las 11 de la mañana aproximadamente y ella explicó que fue a pedir por el trabajo para los actores. La mataron en las redes sociales, la degradaron y a cada uno de nosotros que defendimos o que cuestionamos que a una mujer porque ingresa a la Casa de Olivos se la señale como que fue a tener una relación sexual, digo, porque no dijeron fue a comer un asado, fue a jugar al tenis como decían de los jueces, digo, no dijeron, che, no, fue mujer, a objeto sexual. Objeto sexual, exactamente. No dijeron, pero entró con él, porque una de las chicas señaladas entró con el novio. Entonces el novio que iba a mirar. O sea, digo, un montón de cosas que o no pensaron, por ahí fueron a otra cosa. Bueno, nosotras, periodistas argentinas y actrices argentinas, manifestamos nuestro rechazo a la violencia en las redes contra mujeres y disidencias, de la que el ataque a Florencia Peña es un ejemplo resonante, pero que ocurre sistemáticamente. Repudiamos cualquier operación de amedrentamiento y violencia simbólica de género. Basta de machismo enquistado en los medios, el acoso y la fake news. Porque a veces decís una palabrita para que los ratones de los demás empiecen a bailar. Gracias, Ana. Con Ana y Eli formamos parte de ese colectivo, así que desde el programa y nosotras como periodistas, obviamente que adherimos a ese comunicado. Lupecker, ¿qué te pasa con todo esto que estás escuchando y monitoreando que está pasando en esta campaña electoral? Sí, Cata, muy cansadas primero de la agresión sexual, pero además decir con todas las letras, el hashtag que sigue en Twitter y que vemos todos es la petera presidencial, ¿no? Y lo que decía Eduardo es de rodillas, o sea, todo el tiempo es simulando una escena de sexo oral que nos hace acordar, por supuesto, la escena de Mónica Lewinsky con Bill Clinton que inauguró toda una era política, pero lo que se quiere hacer es, por un lado, denigrar a una actriz que va a hablar desde un lugar de intentar preservar el trabajo para actrices y actores que se ha perdido tanto en todo este tiempo. Y entonces es, si puede ocupar un lugar de poder político, cultural, es porque tiene sexo con alguien, ¿no? Así llegan, según los prejuicios, todas las mujeres a cualquier lugar que ocupen. Pero además algo que es también muy importante, las mujeres no podemos disfrutar del sexo oral, de darlo, de recibirlo, porque eso está demonizado. Entonces es una sociedad en donde se pide que las mujeres estén todo el tiempo sexualizadas, pero después se denigra el acto sexual de las mujeres. O sea, está mal que las juzguen por eso, pero además la idea sexual sobre las mujeres es absolutamente denigrante. De parte además de diputados que han votado el aborto legal, seguro y gratuito. Fernando Iglesias sí se quedó con la última palabra a los gritos porque quería minimizar la ley y que no se pudieran cumplir los abortos no punibles en la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito el 30 de diciembre, pero claramente es un país que está a la avanzada en América Latina sobre la libertad sexual de las mujeres y lo que quieren decirte es arrodillate porque yo te lo digo, pero si una mujer decide tener sexo porque lo quiere, que no era el caso de lo que estaba pasando en la Quinta de Olivos, también queda demonizada como algo denigrante. Déjame preguntarle a Natalia si esto es una norma del discurso público en redes sociales, si esto lo están viendo de hace mucho tiempo, si se ha modificado algo, ¿no? Yo no lo veo, pero por ahí. Lo primero para decir es que es una práctica habitual en todas las fuerzas políticas. Para algún sector podría resultar tranquilizador creer que
es privativo de algún ámbito político, pero lamentablemente en Argentina Es transversal. y en el mundo Sin grieta. lo que pasa es que sucede en todas las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque es parte de la representación de la sociedad. Y entonces, parte del debate que vemos en Twitter ahora, y que del debate no, de las agresiones, porque eso no es un debate, son solamente agresiones y demonizaciones de una persona, cuando en realidad podríamos estar discutiendo, como decía Cata al principio, podríamos discutir el fondo de lo que se trata, que es de pensar la doble vara con la que se miden algunas cosas, con que se toman algunas decisiones, la razonabilidad de ciertas decisiones y medidas e interlocuciones. Digo, esos son los debates importantes. Argumentos, básicamente. Los argumentos, y justamente ahora, en este año y en los meses que siguen, que van a ser de campaña política, probablemente esta vaya a ser una norma, esto vaya a empezar a pasar como pasó antes en Argentina y como sabemos que ha pasado y sigue pasando en muchos países del mundo, de la región y también del norte global, donde se cambia el eje de la cuestión, se esquivan los argumentos y se pasa a hablar de las personas, a caracterizar a las personas, a demonizar o estigmatizar a las personas por lo que se cree que representan o el lugar que se les quiere asignar, en lugar de debatir ideas. Y eso lo que hace es achicar la democracia. Totalmente. Eso lo que hace es perdernos la oportunidad de enriquecer la democracia con la diversidad en la política, que fue el momento y el motivo por el cual empezamos a abogar por más mujeres y más diversidad en general en la política. Ahora, Natalia... Entonces, bueno, creo que ese es el punto. Una cosa, el discurso de violencia, vos decías bien, no transversal, nosotros poníamos el ejemplo de Iglesias y de Alperovich, un poquito para mostrar que esto está en todos lados, como vos bien... O tweets viejos de Alberto también. Sí, bien, Anda a lavar los platos, digo, para... Muchos, hay muchas muestras de esa violencia de género. La pregunta es si esta violencia se profundizó a través de las redes sociales, si tomó otra dirección, porque uno lo que ve, sobre todo en estos últimos tiempos, y más en el marco de una campaña electoral, es que cada vez son más furibundos. Bueno, eso creo que tiene que ver con la forma en que operan las redes sociales en general. Y lo vemos en este tema y lo vemos en tantos otros, donde las acusaciones, la adjetivación, la violencia, los insultos reemplazan el intercambio de ideas. Y por supuesto está potenciado por lo anónimo de las redes sociales. En muchos casos, en otros casos claramente vemos que no, que con toda impunidad, con nombre y apellido y con personas públicas se suben a esa forma de, no sé, de trascender, de tratar de conseguir mayor apoyo de ciertos sectores. Creo que merecemos más como sociedad de nuestros representantes de todos los partidos. Total. Paula, desde adentro, ¿cómo lo vivís todo esto? Mira, yo lo escuchaba recién a los diputados o leía y pensaba, ¿no? Nosotras, a las mujeres trans, nos piden decálogos, un currículum extenso, expertise. Y la verdad que da un poco de vergüenza Pergaminos. Escucharlos pensar así, cuando debería haber un debate de ideas en torno a algo, y lo llevan a ese lugar. Un lugar que atrasa, un lugar que no está acorde a la época, donde el feminismo realmente es una bandera y donde las victorias que se han llevado en el último tiempo, no solamente para un sector partidario, sino para toda la sociedad, vienen acompañadas de ese feminismo. Atrasa, pero atrasa y son los mismos sectores. Y la verdad que es una pena porque en un tiempo donde todo esto empieza a resurgir, donde, mirá, una mujer trans hoy en un programa, en un horario central, pudiendo hablar de estas cosas, entablando un debate de forma transversal con otras feminidades. Eso no ocurría antes. Sin embargo, en vez de poner esto en valor, quieren atrasar y quieren ir hacia otro debate, que es el machirulaje, eso que antes existía. ¿Vos lo sufrís mucho, digamos, más allá de lo que vos ves a tu alrededor? Yo estoy bañada todos los días con un aceite en que todas esas cosas me resbalan. Pásanoslo, préstale. Pero para, Paula, yo te modifico la pregunta. ¿Qué pasa con el feminismo en los barrios? Lo estamos discutiendo en un set de televisión, se discute en el Congreso, en redes sociales. ¿Qué pasa en los barrios? La tarea que tenemos nosotras, todas,
junto con la compañera es tratar de que ese feminismo, que no es un feminismo popular todavía adentrado en lo que es en la tierra adentro de las barriadas. Sí, para la mayoría de los argentinos y argentinas. Exactamente, pero porque hay un entendimiento de que el feminismo no responde a las clases sociales, sobre todo a las vulneradas, pero en realidad cuando nace el feminismo popular, que fue hace pocos años, donde están insertos colectivos que hasta ese momento no tenían voz, nosotras somos parte de eso, pero también hay otras mujeres con otras identidades, las afro, las originarias, las migrantes, las villeras, las gordas, que aparecen a través de ese feminismo popular y que lo que hacen es lograr la visibilidad, pero también que haya cierta empatía entre las compañeras y los compañeros del barrio, porque también hay que hablar de algo que es el debate que se viene. Si no, son las nuevas masculinidades. Un feminismo popular que hable de las luchas de las mujeres en paridad, en equidad, tiene que hablar también de las nuevas masculinidades, porque si no, no vamos a avanzar tampoco. Y estas personas atrasan, porque vuelven a hablar de ese machirulaje, y cuando vos hablabas del tuit de Alberto, sí. Yo creo que también hay que aprender que los varones empiezan a deconstruir, y que empiezan a entender que este tiempo habla de otros conceptos. Es cierto eso, es cierto que han evolucionado. Y ahora, nosotras vamos falta muchísimo también. Y a mí yo me pregunto y quiero preguntarle a Lu Pecker, ¿por qué no saltan tanto los varones? No sé, él saltó, hoy saltamos el colectivo de periodistas mujeres defendiendo a una actriz mujer, saltó Schurman, saltaron varios, pero no hay hombres organizados, líderes y dirigentes de distintos ámbitos saltando corporativamente, ¿o no? Déjame decirte una cosa. A mí me parece que cuando abordamos el campo simbólico con este nivel de agresión, es como luz verde para después el hostigamiento hasta físico, ¿no? Sí, y de hecho muchas veces los varones que terminan saltando, como vos decís, Cata, también son los que más ligan, ¿no? O sea, los que más cobran en relación a justamente a ser los que apoyan determinados reclamos de las mujeres. Cuando, por supuesto, si se demoniza, por ejemplo, el sexo oral, ¿no? Que los varones no van a querer sexo oral, entonces van a denigrar a la persona que se los hace como sensación simbólica, ¿no? Eso no es cierto, no es que salen ganando los varones. Entonces vos decís, ¿con qué ganan? Bueno, ganan, por ejemplo, con tener más y mejor sexo con alguien que disfruta y que se los puede dar, no con alguien que queda denigrada como la petera por cualquier lugar que pueda ocupar, sea ser la directora de la escuela o ir a una reunión en la presidencia, ¿no? Y Diego, en relación a lo que vos preguntabas de cómo es esta violencia, a mí me preocupa muchísimo que la violencia sí aumentó en las redes, como decía Natalia, se personalizó más, en vez de ser a movimientos, es a personas. Hay un estudio que hizo Comunicar Igualdad, sí, que además muestra que la violencia trascendió las redes. El 46% recibió mensajes intimidatorios personales. En Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay es este estudio. El 33% recibió violencia en la vía pública. Violencia en la vía pública. Sí, estamos hablando de violencia ya acercándote a una persona. Exactamente, y el 4,2% en su domicilio. En Brasil pasan cosas gravísimas, incluso con legisladoras trans que necesitan seguridad, que son atacadas permanentemente, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Así como vemos hoy en los Juegos Olímpicos y debatimos y apoyamos, por supuesto, cuando Simone Veil dice, bueno, me tengo que correr para preservar mi salud mental, pero vemos que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, dice, me voy de Twitter. Vemos que Ofelia Fernández dice, por mi salud mental me tengo que ir de Twitter. Y piensan, y por ahí dudas si quiere seguir en la política. O sea, bueno, a pero ese nivel que llegamos. ella duda, por suerte está Paula, por suerte hay algunas candidatas que vienen de las villas o de barrios populares, pero te dicen, qué bueno que hay una joven de 26 años en el puesto 13. Ese es un retroceso en la política. Sin lugar a dudas, a las mujeres, en la medida que más ganamos, porque este año hay cupo laboral trans, hay documento no binario, hay aborto legal, seguro y gratuito, y hoy se empezó el programa en donde se reconocen tareas de cuidado como aportes jubilatorios por el cual se van a poder jubilar en este año 155.000 madres. O sea, una de las medidas más innovadoras en América Latina. Ahora, de reconocer la maternidad. Mencionabas la violencia en las redes, sobre todo, sí, ¿no? Le pregunto a Natalia, ¿qué se puede hacer, sobre todo aquellas personas que son violentadas en las redes sociales? Diferentes, creo que hay que diferenciar ahí qué personas, en qué contextos y qué tipo de violencias, ¿no? Hay algunas herramientas legales bastante precarias y poco efectivas, lamentablemente, pero hay algunas herramientas legales para tener en cuenta
frente a ciertos ataques en las redes sociales, en particular, como también mencionaban recién, cuando esos ataques después trascienden a la vida real, ¿no? A la calle, al ámbito público. Pero si hablamos más específicamente sobre la violencia política con marcas de género que se expresan en las redes sociales, pero no solamente, ahí creo que hay mucho trabajo por construir. Y me parece que es importante seguir construyendo evidencia respecto de qué formas toma la violencia en la política por razones de género, porque hay violencia y ataques e insultos en la política en general, lamentablemente, pero claramente tiene marcas de género y claramente tiene mayor incidencia hacia mujeres, travestis y trans, de las pocas que tienen todavía lugar en la política, porque el ejemplo de Paula es uno de los pocos que vamos a encontrar en las candidaturas este año, y sin embargo son más de las que hubo en el 2019 y de las nulas que hubo anteriormente. Pero esa violencia por razones de género en la política, cuando se expresa a través de las redes sociales, es sumamente perniciosa. Es muy problemática. Sí, y hay que decir por que... algunos de los ejemplos que ustedes mostraban, porque acalla la voz no solamente de la destinataria de esa violencia, sino que es aleccionadora para el colectivo más general. Claro. Y trata de mostrar el costo que tiene. Claro, el costo que tiene hablar, de política. liderar, de Bueno, también expresar es- tus ideas. Quiero meter, digamos, porque Nati hacía hincapié, lo marcamos acá en todo el programa, pero en que esto trasciende la grieta, trasciende a la Argentina también, lo decía Lupecker también en sus estudios, Nati, que en otros espacios políticos pasa eso, y no solo pasa por tu orientación sexual, también pasa por descalificarte, por ejemplo, por tu cuerpo. Miren lo que le hacían a Carrió a algunos políticos. Y esto ya corre por mi cuenta, luego del exhibicionismo ofrecido a la sociedad argentina en el día de ayer, comprando libros de derecho y haciendo pendán con operaciones mediáticas de una señora gorda. También ahora, no sé, dijeron ayer acá que hay una señora gorda que dice que quiere arreglar con nosotros. Bueno, no sé quién se trata, porque si hubiesen puesto por lo menos nombre y apellido, yo hubiese sabido de quién es la señora gorda esa que quiere arreglar con nosotros. Bueno, no hay que decir mucho más, ¿no? Pero sí hay que decir que esta violencia de género, la expresión más extrema de esta violencia, son los femicidios. Insisto, no es algo menor, es un recorrido que puede terminar en un femicidio. Entonces hay una violencia simbólica que se instala, que se reproduce en las redes y que muchas veces termina en muerte. Pero Eli quería preguntar algo. No, a mí lo que cuando hablaba acá te decía que le llamaba la atención la poca reacción de algunos hombres, básicamente. A mí también me llama la atención que no haya reacciones de las mujeres de Juntos por el Cambio ante las declaraciones, digo. Me parece que de alguna manera todas las mujeres, como mujeres, nos sentimos agraviadas ante estos comentarios y entiendo que en vez de discutir la pavada del Código de Convivencia, los 10 mandamientos, eso que se proponían hoy, no se plantea discutir esto, que me parece tiene efectos más contundentes de todas y las peligrosos. maneras vos ves las fotos de las decisiones del poder, tanto del oficialismo, de la Pero lo digo oposición. en este del caso lado, porque- son pocas las mujeres, esos 10 mandamientos se debaten entre casi todos varones. Bueno, pero y la en mayoría de las definitiva- acciones de repudio las sacamos nosotros. Bueno, en definitiva ocurre el adoctrinamiento del que recién hablaba Natalia, claramente. Igual ser mujer no implica tener perspectiva de género. Eso No, también bueno, es verdad. bueno, evidentemente, hoy ¿no? Hubo muchas mujeres Evidentemente. demonizando a las mujeres que fueron a Olivos. El tema es cuál Total, es el objetivo. muchísimas A ver, comunicadoras con mucha voz. Luciana decía, es demonizar, poner a la mujer en un lugar de la bruja, lo que antes eran las brujas o la mujer que tenía que estar en la cocina, ahora es la que se puso de rodillas. El tema es cuál es el objetivo, porque hay una construcción de un relato, donde que ahí es lo que a mí me parece peligroso, más allá de las redes, lo que pasa en los medios. Porque esto de las redes después salta a los medios. Nosotros estamos hablando, pero muchos dan a entender, risita, lo vemos en muchos Sí, debates. gracioso, y con esto que es gracioso. Es gracioso, no, pero además construye un relato donde las mujeres que fueron, Florencia Peña, que tuvo una posición respecto a la cuarentena, se arrodilló.
La otra que fue a la noche también tenía un fin sexual. Ahora, cuando fueron los jueces a jugar al tenis con Mauricio Macri, no, bueno, porque las relaciones, los vínculos, no sé qué. Cuando Cristina Fernández de Kirchner entró a la residencia presidencial de Olivos, pintó la casa y se gastó toda la plata. Cuando Julián Aguada fue con Mauricio Macri, remodelaron la residencia porque querían construir un hogar. Entonces, bueno, de un igual lado y del Aguada otro, también la bardeaban con la huertita. bueno, también, sí. Digo, te puedo dar el cuento al revés. Pero hay una construcción de un relato con un fin político. Total. El fin político, Analía, no tengo ninguna duda que la Argentina hoy lidera en América Latina y en el mundo avances que incluso no están en Europa. La ley de cupo laboral travesti trans no puede ser aprobada todavía en España porque la Argentina es tan avanzada. La inclusión de la maternidad como un trabajo que es tomado en cuenta como un aporte jubilatorio es el primero que se hace en América Latina y empezó hoy. Una cosita, Luciana. ¿Qué quiero decir, porque Diego? que esté la ley, se están que está la ley no quiere decir que se cumpla. Yo quiero ese punto, porque pero todavía esta es la falta, reacción, ¿no? Pero esta es la reacción al avance. A veces es más difícil votar en contra porque el cupo laboral travesti trans salió con un 90% de promedio de acuerdo, pero todas estas operaciones y este fuego de baja intensidad que erosiona los liderazgos, las candidaturas, que ocupemos lugar las mujeres, lo que hacen es instalar un clima de retroceso. Sí, yo lo que digo es que no hay que dormirse en los laureles porque evidentemente hay que seguir trabajando con la ley, no alcanza. No, pues tenemos una ley de educación sexual integral que no se aplica. No se aplica de ni forma dormirme eficiente laureles, ni en todos pero lo que lados. quiero decir es que es una reacción de frente a un país que claramente hoy está en la avanzada del mundo, hay una reacción machirula que lo que quiere es hacer retroceder y que además cuando sos agredida y eso te duele y te llega a tu casa y afecta a tus hijos, lo que haces es empezar a retroceder. Total. De hecho, en las redes ya se está viendo que se minimizó Te vas, el o pones debate el público. candadito. Te vas, pones candado, dejas de hablar, o las que se quedan son las más duras y las más blindadas, que está bien que se queden, pero que no representan a la sensibilidad que puede ser masiva. Ahora, se nos va el tiempo Sí, y me yo permiten. quiero, sí, Nati, agregá lo que quieras y de paso contanos, porque vos con el equipo latinoamericano de justicia y género observan la violencia, la laburan de forma académica en las campañas y te quería preguntar si estaban haciendo este estudio, además de lo que querías decir. Dale, gracias. Ahora les cuento lo que vamos a hacer ahora en campaña. Pero dos cosas quería decir. Una, si bien hay una reacción a los avances que se están dando en Argentina, tampoco pasa solo en Argentina y también sucede en países que no tienen los avances nuestros. Digo, este tipo de reacciones y esta forma virulenta de atacar en las redes sociales, especialmente, aunque no solo en las redes sociales, tampoco sucede solamente en países que tienen los avances que tiene el nuestro. Y por otra parte, también se da una cosa como medio rara, ¿no? Como que siempre estamos esperando a ver quién reacciona y cómo reacciona y qué dice. Y la verdad es que me parece que las mujeres de las fuerzas políticas, de los diputados que han mencionado hoy, han dado varias muestras de sororidad, de solidaridad, de transversalidad, de construcción transpartidaria, que yo no las juzgaría solo por saber si dijeron algo en Twitter o no y demás, cosa que tampoco sé porque no sigo tanto lo de las redes sociales. Pero bueno, solo para trascender, ¿no? lo que se dice y qué se dice y cuándo se dice en Twitter y mirarnos más ampliamente por las acciones que tenemos, que tienen distintas personas de manera más amplia. Y finalmente, para contar un poquito lo que vamos a hacer ahora en esta nueva campaña, vamos a seguir construyendo evidencia respecto de la violencia política por razones de género en la campaña y también en el ámbito de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y de Rosario, porque creemos que tener evidencia sobre qué formas de violencias existen en la política y cómo se diferencian por razones de género es importante para empezar a construir respuestas. Lo que nos están faltando son mecanismos institucionales de respuesta. Total. Cómo abordar, qué hacer con esto. Y eso hay que construirlo sabiendo el tipo de violencias que suceden y con la gente que es protagonista de esas situaciones. Respuestas, y te agrego, porque lo hacen muy bien ustedes, y es un trabajo imprescindible, que es rendición de cuentas. El mecanismo de rendición de cuentas de lo que están haciendo los políticos, los dirigentes,
los comunicadores en el medio de una campaña electoral. Bueno, algo tienen que explicar en algún momento. Además de generar políticas públicas. El costo tendría que ser de quien ejerce la violencia. Como se dice en la ciencia política, accountability. Gracias a las 3. Lu Pecker, brevemente contá del ciclo que vas a hacer con Darío Zeta. Bueno, vamos a hacer de Construir el Amor, que vamos a ir a Ituzaingó, Avellaneda, Neuquén y a Bahía Blanca a partir de septiembre. Paula, gracias por venir. Queremos que vuelvas acá a Fuego Amigo porque queremos escuchar además las propuestas. Me gustaría decir esto porque estábamos hablando de la violencia política y hay parte de la violencia política es la falta de representatividad. No solamente nuestro colectivo, sino los colectivos que mencioné todavía no tienen representatividad en los espacios de discusión. Generalmente se habla de nosotras, pero nosotras no estamos. Por eso es tan importante que de aquí en más, en esta elección, en la que vengan, las próximas, nosotras estemos presentes en los cuerpos legislativos, pero también en estos lugares donde se hable de la política pública, donde se discuta las cuestiones que a nosotras también nos tienen como parte de esta sociedad, porque somos uno de los colectivos que tiene más violencia estructural. Por lo tanto, es necesario que se hable de nosotras para poder erradicar esa violencia y sobre todo para poder terminar con ese trágico promedio de vida de 35 años. Yo igualmente creo que cuando profundicemos con la ley Micaela, cuando profundicemos un poco más con algunos aspectos, vamos a ir mejorando. Bien. Y quisiera dejar esto como final. A pesar de todas estas circunstancias que estamos viviendo hoy, a pesar de estos dichos, a pesar de muchas cosas que vivimos todos los días a diario, que son violentas, también estamos viviendo en un país que es mucho mejor que el que nos tocó a vivir a muchas de nosotras. Y me parece que eso es digno de decirlo y de celebrarlo. Totalmente. Bien. Porque jamás hubiéramos soñado, muchas de nosotras, estar en el lugar donde Paula, estamos. Luciana, Natalia, gracias. Sí, gracias a las 3. Seguiremos pensando sobre este tema, a ver si podemos aportar un granito de arena desde acá, desde Fuego Amigo. Nos vamos a un corte. Pará. Sí. Y seguiremos Deconstruyéndonos todos, juntos, por supuesto. todos juntos. Exactamente. Ya venimos. ¿Extrañabas el Fuego Amigo? Sí, por en tus supuesto. vacaciones. Bueno, ¿pensabas en los Fuegos Amigos? La verdad que hoy arrancamos con un Fuego Amigo de entrada. O sea Sí. que el Fuego Amigo está cada vez más vigente. Pensamos que nos iba a costar, acordate, cuando arrancamos el programa, encontrar Fuegos Amigos para cada día de este programa. No, sobran. No sobran. Sí. No sobran. Y hay muchos protagonistas. Hay muchos que se repiten. En este caso, ¿quién es el protagonista del Fuego Amigo del día? Facundo Manes, que dice, si me tengo que basar en lo que hizo el PRO en el gobierno de Cambiemos, creo que dieron muchos planes sociales, pero sin salida laboral real. Bueno. Ahora, yo pregunto, ¿no? Una cosa. Facundo Manes también se abrió de manos y dijo, yo no tengo De nada que ver. manes. Se abrió de Manes, Facundo, ¿no? Y dijo, yo no tengo nada que ver con el gobierno de Macri, de Larreta. Él fue asesor de Vidal. Él fue asesor ad honorem de María Eugenia Vidal, o sea, fue parte de alguna manera de la gestión anterior. Él dice que no, que eso no es ser funcionario y ayer lo dijo en un reportaje de Clarín, aclara eso. Dijo que no es ser funcionario. Que no es ser funcionario y que eso no implica que haya participado en la gestión de. Pero del lo gobierno avalaba, Cambiemos. no es solo que asesoraba, sino que avalaba esa gestión en aquel momento. Uno ha hablado también con Facundo Manes, ¿no? Exactamente, Bueno. pero todos se Bueno. contradicen, se nos va el programa. Seguimos este debate mañana. Diego Yurban, Eli Pejer, Analía Argento. No mañana mentirás. equipo completo, ¿no? Equipo completo, ¿eh? Sí, así que buenas noches a todos, a todas y a... todes. Chau, chau. Ahí fuerte.